presente un compromiso de honor, tratándose del compañero Saúl Ubaldini, estar presente hoy aquí la militancia, por lo menos de nuestra organización. Te agradezco, Maggie, tus generosos y excesivos conceptos hacia mi persona, y te agradezco que nos hayas elegido para poder presentar este libro, que realmente nos llena de orgullo que sea la Casa de los Trabajadores Bancarios donde lo puedas presentar y que te sientas en esta tu casa, porque en definitiva cada organización sindical debe ser para la familia del compañero Ubaldini la casa, porque él era el representante de los trabajadores y cada sindicato es la Casa de los Trabajadores, y él fue nuestro más representante genuino en este tiempo contemporáneo, ¿no? A mí me tocó algo, era muy joven en ese entonces, ¿no? Y recuerdo que se convocó una marcha aquí en Bancaria porque nos habían intervenido la obra social bancaria. Nos habían intervenido, en realidad Menem había sacado un decreto de liquidación de la obra social bancaria en donde algunos compañeros, de los que todos conocemos de quién hablamos, del mundo sindical y de los que sobrevuelan los nombres acá cada vez que hablamos de algo vinculado, los de siempre, estaban muy interesados en apropiarse del policlínico bancario a partir de la liquidación de la obra social. Yo me acuerdo que el compañero Zanola, que conducía la bancaria en ese momento, nos convocó a una marcha, y fue la primera marcha que yo vine de bancaria acá, que juntamos 15.000 compañeros bancarios. Y me acuerdo haber visto, estaba entre las filas de la multitud que estaba ahí afuera esperando para marchar, verlo pasar caminando a Saúl Ubaldini, que venía a solidarizarse con los bancarios. Mientras uno nos entregaron con Menem y querían apropiarse del patrimonio de los bancarios, Saúl estaba al lado de nosotros. Esa es la primera referencia que puedo expresar. ¿Y qué diferencia, no? Justo ha tocado, ¿no? Ese Saúl caminando sin custodia y con dos compañeros que venían por la vereda a saludarlo a nuestro secretario general y bajar con él y encabezar la marcha con los bancarios. Es el Saúl que se bajaba de un palco después de una marcha multitudinaria envuelto en un manto de esperanza del pueblo argentino que quería combatir contra políticas que iban contra los trabajadores. Y miro los palcos de ahora cuando se bajan los dirigentes apresurados por otras cosas, no precisamente por la... Saúl, como decía Víctor recién, que recibí en la CGT, el otro día hablaba ya con un compañero también que ya tiene sus años y me decía que él era estudiante secundario en esa época y un día no sé qué revuelta tenían y fueron a la CGT. Y dijeron, queremos hablar con Ubaldini. ¿Quién lo atendió? Como a ustedes, Ubaldini los atendió. En su famoso departamentito ahí arriba en la terraza de la CGT. Los atendió, los habló a los compañeros, los aconsejó y se fue hasta el colegio que tenían tomado, porque creo que era una toma de colegio secundario, y los acompañó. Y la verdad que ver ese gesto de un Ubaldini recibiendo a todos, a una unidad básica, a un laburante, a un compañero radical, porque también conozco a muchos correligionarios míos que iban y los atendía y se juntaban y discutían política con él, y ver que hoy, por ejemplo, casi que me están saliendo similitudes, no similitudes, sino comparativas, ¿no? Y ver que hoy los compañeros de PepsiCo están solos sin el apoyo de la CGT acampando enfrente del Congreso, da cuenta de lo que era el movimiento obrero antes y lo que significa el movimiento obrero ahora a partir de la impronta del que conduce. Si los estudiantes iban a la CGT, las unidades básicas, mis correligionarios, compañeros de otros partidos, las organizaciones sindicales, es porque encontraban en la sede del movimiento obrero la articulación necesaria y la contención necesaria en momentos de crisis. Hoy la verdad que uno no se animaría si tiene un problema a ir a la CGT para que se lo resuelva porque sabe que termina mal. Entonces, también hay que ponerlo en valor lo que él hacía. Y él te manifestaba su solidaridad, como expresé, activa y protagónicamente, poniendo la cara y viniendo a donde los trabajadores tenían problemas. Hoy no es así. Hoy te preguntan de qué sector interno soy de la CGT para ver si te mandan una fría nota
de adhesión a un conflicto. Y si sos de los que critica, seguramente no esperes mucho, ni siquiera la nota por mail, porque no te la van a mandar. Cuando leía el título de Volver a Saúl, decía el título lo dice todo. Volver a Saúl es volver a las fuentes, que es volver a nuestra esencia. Y la esencia del movimiento sindical argentino es la expresión de rebeldía necesaria para confrontar con los poderosos. Y como siempre digo, es el movimiento obrero la articulación de la protesta social más efectiva para combatir las políticas del neoliberalismo del que hablaba Jorge. Porque no es que no confíe en los partidos políticos, sino que siempre están subsumidos en sus internas, sus liderazgos, sus cuestiones de análisis, a veces, como suelo decir siempre, hasta en esa discusión filosófica weberiana respecto a la solidaridad, a la ética de la responsabilidad o a la ética de los principios, y optan por la ética de la responsabilidad, entre comillas, que es disfrazar un voto para hacer funcionales a este gobierno detrás de la responsabilidad de que tengo que gobernar en mi provincia o me tienen que dar fondos para hacer la cuneta, el alumbrado o para hacer el barrido y limpieza de las calles. Y terminan resignando principios en función de la gestión. Y en realidad la política es otra cosa, la acción gremial es otra cosa. Vos lo decías bien recién cuando hablabas del diálogo. La verdad que seguramente, ojalá lo hagan el 3 de octubre, porque venimos cambiando el confederal del 25 al 3 y veremos si los muchachos se deciden a hacerlo el 3 o vaya a saber cuándo. Pero yo lo único que voy a decir es lo que dijo Baldini. Cuando termine de decir no lo digo yo, lo dijo Baldini. ¿Qué diálogo vamos a tener con el gobierno? Nos vamos a sentar a dialogar el día que entiendan que los jubilados tienen problemas. Nos vamos a sentar a dialogar el día que tengan un programa productivo nacional. El día que respeten a los trabajadores, que es la misma realidad de los 90. No me van a poder chicanear porque somos la expresión radicalizada del movimiento obrero de la corriente federal, porque le vamos a decir, muchachos, tanto que lo citan a Baldini, no lo está diciendo la corriente federal, se lo dijo Baldini. Y se lo dijo en un proceso político similar al que estamos viviendo en la actualidad. Saúl nos enseñó que no hay sindicatos chicos, porque proveniendo de una organización, como expresaba Vanessa, pequeña, logró atrapar a todos los trabajadores, atrapar en el buen sentido, enamorarlos sería el término correcto, con su discurso y detrás de él generar esperanza. Si tenemos un problema en la política hoy, en el sindicalismo hoy, para confrontar con el modelo, no solo es que no exista un programa, sino que cuando lo exista tenemos que buscar a alguien que exprese la esperanza de poderlo llevar a buen puerto. Porque si no vamos a tener candidatos en la política y en el sindicalismo que están sujetos a las consignas o a lo que las consultoras le dicen que tienen que decir. Y la verdad que uno debería sentir el orgullo de poder llevar a sus compañeros al lugar donde los compañeros quieren estar, que es precisamente el programa que hemos elaborado. Él tuvo esa oportunidad de hacerlo, sin traicionar convicciones, sin traicionar principios, y sin traicionar su ideología, y siendo amplio y sumando otras ideologías detrás de una propuesta de 26 puntos. Porque era integradora la propuesta, y era la visión que tenemos que tener los trabajadores respecto a lo que pasa en un país. Nosotros no somos una isla que solamente tiene que pensar en lo que saca para su sector, cada uno en su organización o lo que podemos sacar. De nada nos serviría a los trabajadores sacar aumento del 200% si no lo pensamos en un país integrado, porque se nos caerían los acuerdos, como muchas veces pasó, inclusive en los convenios del 75, que nos peleábamos a ver quién firmaba el 300, el 400%, y a los 2 días no valían nada. Entonces, detrás de esto también hay que generar esperanza, la misma que generó Baldini en muchos argentinos y en muchos hombres del movimiento obrero. Aprovecho la oportunidad, no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver en definitiva, porque somos militantes y estamos todos detrás de lo mismo, por decir que este gobierno que quiere crear un significante vacío de valores importantes para la sociedad argentina, por eso no discutimos de política y por eso se ataca a 2 sectores del gobierno, se ataca al sindicalismo y se ataca a la política. Son los sectores de representación, de debate y de diálogo necesario para cambiar. Ellos no necesitan la política, como decía Smith, no Smith, ¿no? Sino lo importante.
que decía, los poderosos no necesitan de la política porque tienen poder, la política la necesitamos nosotros porque tenemos que tener poder para discutir con ellos. Por eso atacan a los sectores de representación social que son los sindicatos y que es la política. A nosotros buscándonos cuanta mancha nos encuentren, que seguramente las encontrarán como la encontrarán en todos lados. Pero separen la paja del trigo, muchachos, no todos somos iguales. Pero sin embargo hay una profusa campaña de los medios de comunicación que le dan el blindaje mediático necesario para que la mentira de este gobierno adquiera niveles de perfección y obliguen a la sociedad a inocularle un veneno mediático que la hace pensar todavía que los hechos de corrupción nacieron y terminaron con el gobierno que se fue y no que son históricos y que para que haya corrupción, más allá que haya dirigentes políticos, sindicales que acepten ser corruptos, se necesita un corruptor y el corruptor proviene del sector empresario que hoy integra este gobierno. Porque que yo sepa, la familia Macri es el principal contratista del Estado de los últimos 40 años y es Macri precisamente el que dice que la obra pública y los contratistas del Estado son el principal foco de corrupción en la Argentina. Ahora bien, decía, avanzan con la represión, lo mismo que decía Saúl en el video. Es decir, también reprimen, y reprimen al nivel de reclamar que hoy plazas enteras en toda la Argentina, a la que nos hemos sumado los trabajadores de la corriente, del sindicato bancario, y aprovecho una vez más porque sé que esto tiene difusión por las redes sociales que cada compañero usa, para pedir que aparezca con vida y sano Santiago Caminero. El desaparecido en la democracia, en la defensa de la seguridad. Miren, más allá de agradecerle y tomar el ejemplo de Saúl como faro, como uno de los faros del sindicalismo en estos tiempos de crisis de representación del movimiento obrero, y digo crisis de representación y me hago cargo de lo que digo, porque sé que después cuando uno dice algo, ahí nomás lo critican de desestabilizador en la CGT. Miren, es muy sencillo, el Congreso de la CGT votó un triunvirato y una conformación bajo determinada forma, en lo que la corriente federal le dijo, nosotros para sentarnos en esa mesa de discusión no solo discutimos los cargos, queremos discutir un programa y el nivel de confrontación con este gobierno, por lo cual aceptamos que se unifique el movimiento obrero, pero no vamos a ser parte en la medida que esto no exista, por eso nos retiramos de ese congreso. Nosotros no queremos, hago esta aclaración antes de proseguir con la crítica, nosotros no queremos ser los que avancen sobre este triunvirato para que se vaya. Muchachos, los 3 espacios que armaron este engendro, si quieren otra cosa que lo desarmen ellos y después aparecemos nosotros con nuestra idea, con nuestro programa y con nuestro programa. Pero no somos responsables de esto, que los que son responsables se hagan cargo. Y lo digo porque han profundizado la crisis de representación del movimiento sindical argentino a los límites que yo nunca había visto en democracia. ¿Por qué lo digo? Víctor dio un dato contundente, 42 millones de argentinos, 8 tenemos recibo de sueldo. Tenemos 2 CTA, una CGT que tiene 3 espacios y que tiene 3 espacios afuera independientemente de cómo pensemos. Nosotros que creemos tener esa expresión de rebeldía necesaria que tiene que tener el movimiento obrero en estos tiempos, los compañeros del MASA, más otros compañeros desorientados que han decidido acompañarlo a Macri a través de usar el sello de las 62 organizaciones que creo que ninguno de los dirigentes de las 62 históricos, la verdad que se retorcería en su tumba hoy si lo ve y lo que están haciendo acompañándolo a Macri, pero en definitiva contalo. Entonces, ¿limitado a qué está la conducción del movimiento obrero? Si tenés por fuera movimientos sociales, la economía popular, hago un alto también, y sé que también trae discusión y debate, no estoy para caerle simpático a nadie, sino para decir lo que pienso y todavía tengo la posibilidad de decirlo y el día que no la tenga seguramente será la hora que me tenga que ir a mi casa. Yo tampoco creo en que a la CETEP le tienen que dar personería como si fuera una central de trabajadores. Porque creo que la CGT tiene que modificar sus estatutos para contenerlo porque son trabajadores que no tienen empleo. Si no admitiera que existe la central de trabajadores, estaría admitiendo que estoy dispuesto a no defenderlos como trabajadores y que admito su condición de desocupado y que es un marginal de la economía.
y el mundo del trabajo. Y también creo que a veces ellos se equivocan, y estas son diferencias que tengo y por ahí discutimos bastante con estos muchachos, sobre todo con Berrospe en la pastoral, que hemos tenido alguna discusión hasta con el cura por esto, con la Camputo, porque ellos también se equivocan, porque al pedir una personería es como que, y toda la vida van a ser desocupados y tenemos que trabajar para que sean ocupados, no desocupados. Entonces, haciendo todas las declaraciones, creo que el movimiento tiene que recuperar esa credibilidad, tiene que tener hombres que generen esperanza con sus conductas, con su coherencia, con su historia anterior y con su historia de vida todos los días, porque tenemos que rendir examen todos los días los dirigentes sindicales, más que ninguno, porque tenemos la honrosa distinción que nuestros compañeros nos elijan para representar sus intereses. Y detrás de eso, claro que está la figura de Saúl Ubaldini, de Huerta Grande, de la CGT de los argentinos, de tantos compañeros que fueron esa expresión de rebeldía para confrontar con el poder. Porque por naturaleza el sindicalismo, ayer lo hablaba con un compañero mío acá del sindicato, obviamente que nosotros somos, siempre lo digo para los muchachos que no son bancarios y hoy nos acompañan, nosotros como bancarios somos la más acabada expresión de la contradicción política de la clase media argentina. Esto es así. Muchos compañeros de la base nuestra no lo quieren a Macri de presidente, lo quieren a Donald Trump, directamente lo quieren al Che Guevara de secretario general del sindicato. Esa es la contradicción política de la clase media argentina. Y por supuesto el compañero me hablaba de mi afinidad a determinadas políticas y la vinculación que pretendidamente me hacen los medios al kirchnerismo, al criterismo y demás. Yo le decía, mira, para mí es sencillo y deberías entenderlo porque sos dirigente sindical. El ABC nuestro, nuestra génesis, nuestro ADN, es que nosotros estamos para confrontar con el poder. Y si el poder es afín, confrontaremos desde una visión crítica. Y si el poder es contradictorio con los principios del campo popular, seremos la oposición más férrea que tenga este y cualquier gobierno, y yo no estoy dispuesto a cambiar el ABC del sindicalismo y voy a seguir siendo lo que soy como dirigente sindical, le guste a quien le guste, sea afiliado bancario o no. Yo voy a seguir en esa senda como le tocó a Saúl y como le tocó a todos los que empezaron esa lucha. La incomprensión primero, después un poquito de comprensión, después la solidaridad y después el reconocimiento. Lástima que llegue póstumo muchas veces, ¿no? Pero si no hubiera habido expresión de rebeldía de Ubaldini, si no hubiera habido expresión de rebeldía del MTA, si no hubiera habido expresión de rebeldía de la CGT de los argentinos, seguramente el movimiento sindical argentino hubiera desaparecido y hoy seríamos muy parecidos a los europeos que tienen 200 centrales sindicales y ninguna termina defendiendo efectivamente los intereses de los trabajadores. Así que, siguiendo esos legados de la corriente federal, creo que interpretamos una realidad, ¿no? Que estamos en la antesala de que si se produce una renovación del movimiento obrero producto de la degradación que se está provocando en la representación del movimiento obrero, estamos ante una posibilidad histórica, que solo la tuvieron hombres como Saúl, como la CGT de los argentinos y alguna rara avis que ande por ahí. Uno en la lógica sindical accede a la conducción del movimiento obrero casi por dos vías. Una, porque transás con el grupo de los denominados gordos, ahora ampliado un poquito más con los independientes, que siguen siendo los mismos gordos de siempre, nada más que se van variando el nombre, van mutando, y terminás conducido por ellos. Y otra, porque el gobierno decide quién es la interlocución en el movimiento obrero. Estamos ante la posibilidad que la degradación de la representación y que este no es un gobierno peronista que pueda decidir quién es la interlocución del movimiento obrero, ponga el poder en manos de quien asume una conducción de la CGT con una libertad no absoluta, porque cuando existen factores de poder la libertad nunca es absoluta, pero sí con un margen de acción mucho más profundo y mucho más grande para llevar adelante un proyecto que realmente contenga y represente a la totalidad de los trabajadores. Y esa oportunidad la tuvo solamente la CGT de los argentinos y la tuvo Saúl Ubaldini. Y Saúl la tuvo precisamente por la impronta, por la militancia que le puso, esa de vivir en la terraza de la CGT, la de ser un tipo austero que paseaba a su perro los días domingos por ahí por la esquina de la CGT y lo llevaba a la plaza, esa
de recibir a todo el mundo, de haberse ganado el afecto, el cariño, el respeto de los trabajadores y que desde la incomprensión pasó al liderazgo que le permitió al peronismo recobrar el poder. Yo creo que hoy todos, habida cuenta que el bipartidismo en la Argentina tiene un certificado de defunción en términos prácticos, debemos apelar a un bifrentismo en la Argentina que contenga distintas expresiones políticas a las organizaciones sociales, sindicales, que confronte con este modelo político, económico y social. Porque si hay algo que nunca hay que abandonar, y que te lo enseñaron tipos como Baldini, es que hay que seguir creyendo en las utopías, para cambiar la triste realidad que nos toca vivir. Como decía García Márquez, para modificar la realidad, las utopías para modificar la triste realidad que le toca vivir, ¿no? Y para que los condenados sobre la faz de la tierra tengan una segunda oportunidad. Los condenados sobre la faz de la tierra son los trabajadores. Y hoy, en la Argentina, el movimiento obrero tiene la responsabilidad política e indelegable de articular la protesta social para que en la Argentina no haya más pobres, no haya más hambre, se vuelva a generar esperanza y volvamos a realzar las banderas de la justicia social, la justa distribución del ingreso, una república articulada, federal, y reconociendo a nuestros líderes y a nuestros mártires para evitar el significante vacío de un gobierno que quiere quitarnos la política como instrumento de vida. Muchísimas gracias, Maggie, por este honor. Y por último quiero decirles algo antes de terminar. La verdad que como anfitrión uno generalmente hace la apertura y agradece, que es lo que yo pensaba hacer. Y pocas veces me pasó y me ha tocado hablar ante muchos compañeros en muchos actos y decir cosas fuertes. Hay que pararse en un congreso de la CGT armado para decir nos vamos a levantar y nos vamos a ir porque ustedes no quieren discutir el enfrentamiento con el gobierno, irse en el medio de las puteadas como nos fuimos por algunos, que hoy nos reconocen que teníamos razón. Y a uno no le tiembla ni el pulso ni la voz, porque las ideas siempre son claras y uno es consecuente con sus ideas. Y subraya con hechos lo que dice, lo que escribe y lo que promete. Y tiene la autoridad moral de caminar por la calle sin que nadie le pueda decir nada y el que tenga una crítica la tenga que hacer con altura y con respeto, porque de última es una crítica y uno la tiene que aceptar. Pero hoy fue la primera vez que me costó aceptar el papel en el que me ponía Maggie, porque ella me pidió cerrarlo. Y me contó algo que, la verdad que me puse en un compromiso grande y por primera vez titubeé antes de agarrar un micrófono. Y es que me contó que su primer libro, que lo presentó en el Congreso de la Nación, lo había cerrado Saúl Ubaldini. Y que ella me pedía que este segundo lo cerrara yo. La verdad que es un honor.